Dicen que las cosas cambian cuando las observas. Por ejemplo, mi mamá luciría muy orgullosa en mis juegos de fútbol de la infancia, pero inmediatamente cambiaría en el momento en que me viera en el banquillo de suplentes. Un momento de observación, intencionado o no, puede cambiarlo todo. Un verano, mis padres me llevaron a un parque nacional cercano. Tenían un club de guardabosques junior donde los niños eran introducidos a todo tipo de conocimientos sobre la vida silvestre y datos de supervivencia. Al principio no estaba seguro al respecto. Parecía solo otra cosa en una larga lista de nada. Pero le di una oportunidad honesta. Junto con una docena de otros niños, y el guardabosques químicamente positivo que nos acompañaba, teníamos sesiones de manualidades, entrenamiento de supervivencia, exploración de cuevas y todo tipo de juegos. A diferencia de los deportes, no se trataba solo de vencer a un oponente. Se trataba de cooperación, trabajar juntos. Ver a todos trabajar hacia un objetivo común cambió algo en mí. Sacó algo bueno. Disfruté eso. En julio del apóstrofe 98, los 12 guardabosques junior salimos en una caminata nocturna con linternas. Junto con nuestro guía, teníamos que empacar nuestro propio equipo de supervivencia y dirigirnos a una de las estaciones de guardabosques. Allí desempacaríamos y seríamos evaluados según lo que hubiéramos elegido traer. Había emoción en el aire, era como una graduación de alguna manera. Íbamos a convertirnos en guardianes de la vida silvestre oficiales, así lo llamaban. Nos emparejamos emocionados en un sistema de compañeros, 2 por 2, y seguimos el sendero. Se suponía que no pasaría nada. El encargado, el guardabosques Dan, había hecho esa caminata todos los veranos durante los últimos 12 años. Estaba preparado para muchas cosas, pero esa noche la naturaleza tenía otros planes. Recuerdo que levantó una mano, pidiéndonos silencio para escuchar. Había un ruido profundo y crujiente en algún lugar en la oscuridad. Escuché arbustos que se movían y árboles jóvenes que crujían. Vi 2 piedras relucientes, reflejando el brillo de nuestras linternas. Un oso negro. Mirando hacia atrás, realmente no fue tan malo como suena. El oso olfateó al guardabosques Dan por un momento y se alejó, pero para un grupo de niños de 10 años era como mirar a la muerte misma. Mi compañero entró en pánico y se escapó hacia el bosque. No se nos permitía dejar nunca a nuestro compañero, así que hice lo mejor que pude para seguirle el ritmo. Le grité que se detuviera, pero cuando lo hizo, nos habíamos separado del resto del grupo. Ni siquiera podía ver sus linternas más. Afortunadamente, solían tener un sistema para ayudar a los visitantes perdidos a navegar. Lo llamaban el sistema Dama Bluebell. En todo el parque, envolvían cinta azul alrededor de los árboles y colgaban una campana en la dirección de la estación de guardabosques o el sendero más cercano. Incluso en la oscuridad, podías escuchar una campana sonar de vez en cuando, y podías verificar la campana para obtener una dirección. Al ver esa cinta azul, mejoraba inmediatamente nuestras posibilidades de supervivencia. Nos enseñaron que si todo fallaba, todo lo que teníamos que hacer era seguir 3 reglas simples. Detente, escucha, mira. La Dama Bluebell te lleva a casa. Esas eran las reglas. Ese primer momento cuando me di cuenta de que estábamos perdidos fue aterrador. Apenas podía respirar, como si estuviera ahogándome en la oscuridad. Mi compañero estaba teniendo un ataque de pánico. Pero hice lo que me habían dicho que hiciera: detenerme, escuchar, mirar. Y juro que no solo escuché esa campana, la vi. Una mujer alta con un vestido azul, en la distancia. Un brazo bronceado nos señalaba en la dirección del sendero. Tenía pelo oscuro largo enmarcando una sonrisa brillante. Una presencia caída en la oscuridad de la noche. Tal vez lo recuerdo mal. Tal vez ella no estaba realmente allí. Pero creo que sí estaba. Mi compañero y yo probablemente estuvimos perdidos no más de 20 minutos. Nos las arreglamos para volver al sendero. Poco después, vimos linternas en la distancia. El resto de la noche fue nada más que elogios del guardabosques Dan, todos los hot dogs que pudiéramos comer, y cuentos de miedo contados alrededor de una fogata rugiente. Nunca le conté a nadie acerca de ver a Dama Bluebell, ni a un alma viviente. Mi mamá pensó que esa noche sería el fin de mi interés en el club de guardabosques junior, que me asustaría. Pero extrañamente, tuvo el efecto contrario. Había usado lo que había aprendido para sobrevivir, para ganar. Y esto no era solo ganar un juego, esto era ganar en la vida misma.
Había enfrentado un peligro real, actual, y había sobrevivido para contarlo. Así fue como supe que quería ser guardabosques del parque. Obtuve mi licenciatura en Ciencias en Manejo Forestal y de Recursos Naturales de la MSU, trabajé en varios trabajos diferentes, tomé un sabático, y terminé con un puesto en el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota en 2009. Hoy en día, soy yo quien dirige el Club de Guardabosques Junior. El guardabosques Dan se retiró en 2018, pero aún trabaja como voluntario para el club en el verano. Me he familiarizado con el área durante más de una década, estoy seguro cuando digo que conozco el camino. Sé qué animales deambulan por qué áreas, y puedo decir por las estaciones cambiantes lo que está por venir. Sé cómo huelen las inundaciones súbitas, y puedo decir por el sabor del aire cuando se acerca una tormenta eléctrica. Aún así, de vez en cuando, la madre naturaleza me sorprende. Y a veces, cede ante algo completamente diferente. El parque también ha cambiado mucho. El programa de Dama Bluebell, por ejemplo. Con el tiempo, se convirtió en una especie de mascota. Era retratada como una mujer radiante con un vestido azul de verano. También tenía sus compañeros, como el travieso Ricky Mapache y la siempre sombría Sun y la triste Margarita. Había cómics, cartas coleccionables, sellos, mercancía. Era un icono querido. Contrataron a una mujer para vestirse como ella cada verano, para dar la bienvenida a los guardabosques Junior y enseñarles el sistema. La Dama Bluebell era una especie de nuestro Smokey de Bear, diciéndole a los niños cómo comportarse en el parque para mantenerse a sí mismos, y a los demás, seguros. Me encantaba. Mucho después de que terminara el club de guardabosques Junior, aún coleccionaba todo tipo de recuerdos de Dama Bluebell. Pero había problemas. Con el tiempo, algunos visitantes del parque comenzaron a robar la cinta azul, quedándosela como recuerdo. Otros simplemente tomaban la campana. Algunos movían la campana a propósito, apuntando en la dirección incorrecta. Con el tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios para arreglar constantemente el sistema empezaron a superar los beneficios. Oficialmente, dejaron de lado el lema Dama Bluebell te lleva a casa en 2008 y retiraron completamente a la mascota en 2011. Me entristeció verla irse, pero tenía sentido. Simplemente ya no era práctico. Los tiempos cambian. Ahora que me conoces un poco mejor, quiero contarte sobre un incidente en particular. Algo que no he podido compartir con mis amigos y colegas. Era finales de agosto. Estaba siguiendo nuestro sendero más al sureste, cartografiando los movimientos de una manada de alces. Las hojas estaban a punto de cambiar de color, y había un toque de frío en el aire. Las ramas comenzaban a hacer sonidos más crujientes, y los días se hacían rápidamente más cortos. El otoño estaba a la vuelta de la esquina. Ese día, estaba listo para regresar cuando vi una columna de humo justo fuera de mi sendero. Nada grande, posiblemente una fogata. Decidí echarle un vistazo, por si acaso. Llegué a un pequeño campamento. Una tienda de campaña de aspecto rudo, color naranja neón. Una fogata improvisada con lo que parecía ser una ardilla a la parrilla. Percibí un olor a sudor que salía de la tienda, dándome la impresión de que quien vivía allí había estado alrededor durante un tiempo. Mirando su elección de comida, supuse que quizás un poco demasiado. ¿Hola? Llamé. ¿Hay alguien aquí? Escuché un grito en respuesta y pasos apresurados. Alguien tropezando, levantándose, y luego corriendo en mi dirección. Al principio me sorprendí, pensando que podría ser un animal salvaje. Segundos después, una joven se arrastró hacia el campamento. La mejor palabra para describirla era desaliñada. Su cabello era un revoltijo, y estaba profundamente quemada por el sol en los brazos y la cara. Sus labios estaban secos y pálidos, y sus manos temblaban. En el momento en que me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí», gritó. «Dios mío, sí». Se levantó y me abrazó, llorando sobre mi hombro. No solo sollozos, sino un llanto completo. Intentó decir algo, pero cada otra palabra se le quedaba atascada en la garganta. «¿Lo logré?», sollozó. «¿Estoy fuera?». La hice sentarse, le ofrecí un poco de agua y le pedí que explicara calmadamente qué había pasado. Simplemente. «No puedo creer mi suerte», dijo. Pensé que todo había terminado. Me atraganté con mis palabras. Nada me había preparado para esto. No estábamos buscando a nadie. No lo habíamos estado por meses.
tal vez años. Está bien, dije. Empaquemos. Te llevaremos a casa. Su nombre era Anya Baker. Había sido parte de una salida de empresa y se había perdido en algún lugar del camino. Calculaba que había estado sola durante unas 2 semanas, pero no había forma de estar seguro. Los días se mezclan, suspiró. Sigues caminando, y podría haber sido 1 hora, o 2 días. Te confunde la cabeza. Estaba desnutrida y deshidratada. No pensé que tuviera la fuerza para regresar, la estación de guardabosques más cercana estaba bastante lejos. Le pregunté si podía ayudarla a llevar algo, pero me rechazó. Estoy bien, insistió. Por favor, solo. Llévame a casa. Volvimos al sendero y comenzamos a regresar. Saqué mi radio para llamar. Solía venir aquí todo el tiempo, dijo Anya. Nunca pensé que me perdería. Le sucede a los mejores, sonreí. Lo lograste, eso es lo que cuenta. Pensé que lo había hecho bien. Me detuve, escuché y miré. Seguí las campanas. Todo. Ya no hacemos eso, respondí. Le conté a Anya cómo el programa de Dama Bluebell había sido descontinuado desde hacía más de 1 década. Me quejé sobre las campanas saboteadas, la cinta robada y todas las tonterías que habían hecho los turistas a lo largo de los años. Francamente, me pareció extraño que ella hubiera encontrado campanas en absoluto, no las había visto en años. Pero había preocupaciones más inmediatas. Nunca había tenido problemas con mi radio antes, y ahora estaba tan muerta como un clavo. Saqué mis pilas de repuesto, pero la radio permaneció en silencio. Aún así, Anya estaba en mejor estado de lo que había anticipado, así que pensé que llegaríamos de vuelta al anochecer si manteníamos un buen ritmo. A unos 200 pies del sendero, algo comenzó a sentirse mal. El sendero debería haber girado en ese momento, dirigiéndose al oeste. En cambio, seguía hacia el norte. Mirando a mi alrededor, no podía ver ninguno de los puntos de referencia habituales. Continuamos otros 10 minutos, solo para ver cómo el sendero de repente se detenía. No desaparecía lentamente en el musgo, sino que se detenía por completo. No había senderos como ese. No en esa caminata. No durante todo el tiempo que había estado allí. No iba a arriesgarme, y no había sentido en pensarlo demasiado. La radio estaba rota, así que saqué mi pistola de bengalas. Solo tenía un disparo, así que tenía que hacerlo valer. Apunté hacia arriba, le pedí a Anya que retrocediera, y disparé. La luz se elevó hacia el cielo con un silbido, bañando las copas de los árboles con un intenso resplandor rojo. Esas cosas son más ruidosas de lo que piensas, nada como en las películas. Ahora nos quedamos quietos, dije. No podrán encontrarnos si seguimos moviéndonos. Anya sonrió. Eso es lo que se supone que debemos hacer, ¿verdad? Así es, asentí. ¿Eres una guardabosques junior? Anya se acomodó en un tronco y tomó un trago de mi cantimplora. ¿La dama Bluebell te lleva a casa?, suspiró. Sacudió la cabeza y me devolvió mi cantimplora. Un destello en sus ojos apareció y desapareció. Pasamos horas allí fuera. Compartimos una barra de proteínas, y Anya me ayudó a armar una fogata. Para mi sorpresa, había un arroyo cercano. No se suponía que estuviera allí, pero estaba. Hervimos un poco de agua, llenamos mi cantimplora, y nos pusimos cómodos. Podrían pasar horas antes de que alguien llegara a nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que el cielo se oscureciera. Supuse que nadie nos encontraría en la oscuridad, así que armamos el campamento. Anya tenía su tienda de campaña, y yo tenía una hamaca. Ambos nos fuimos a dormir temprano, pero yo no pude conciliar el sueño. Sin embargo, mi nueva compañera estaba profundamente dormida. Supongo que la emoción de ver a otra persona por primera vez en semanas fue suficiente para agotarla. Yo, por otro lado, estaba ansioso por no encontrar el camino de regreso. No tenía sentido. Había caminado por ese sendero 1000 veces. En algún lugar entre el mundo de la vigilia y un sueño inquieto, recuerdo haber pensado en Dama Bluebell. Sus 3 reglas eran simples: detente, escucha, mira. Primero, detenerse, para no perderte más de lo que ya estás. Segundo, escuchar. El sonido de las campanas usualmente viaja mucho más lejos que la vista de la cinta azul. Y la tercera regla, mirar, era un recordatorio de identificar en qué dirección estaban posicionadas las campanas. Recuerdo pensar que ya habíamos hecho la primera parte.
Nos habíamos detenido. Una parte de mí quería escuchar, como lo había hecho cuando era niño. Escuchar esa campana y encontrar mi camino de regreso. A medida que el sueño se desvanecía de mi mente, mis ojos se desviaron hacia la oscuridad. Noté una tira de cinta azul envuelta alrededor de un árbol cercano. Extraño que no la hubiera visto antes. Tal vez no estaba allí hasta que empecé a buscarla. Anya despertó mucho antes que yo. Había calentado una bolsa de garbanzos de mi mochila y cortado un poco de salami. Cosas simples, pero todo lo que necesitabas para seguir adelante. Fui a rellenar la cantimplora nuevamente, pero no pude encontrar el camino de regreso al arroyo. Darme cuenta de que simplemente ya no estaba allí hizo que se me helara la sangre. No estaba acostumbrado a dudar de mí mismo. Conocía estos bosques como la palma de mi mano, y de repente sentí como si hubiera encontrado un dedo extra. Ninguna de estas cosas tenía sentido. Revisé mi mapa y comprobé mi brújula 2 veces. No había ni siquiera cerca un punto de referencia en nuestras cercanías. No había elevaciones obvias, lagos ni ríos. Me estaba quedando sin opciones. Me tomó un momento darme cuenta de que Anya me estaba mirando desde el otro lado de la fogata, habiendo notado mi nervioso revolver. Me dio una sonrisa tranquilizadora. La vi una vez, ¿sabes? Dijo. Cuando era guardabosque junior. No es raro, agregué. Muchos niños creen que la ven. Todos la inventamos en nuestras mentes, tratando de convencernos mutuamente de que era real. No, quiero decir, realmente la vi. Vestido y todo. Alta como el infierno. Anya terminó su última cucharada de garbanzos. Estaba recogiendo leña. Ni siquiera estaba perdida. Ella simplemente estaba allí, mirándome. Las sombras pueden jugarnos trucos. No, mira, eso es lo extraño. Anya rió. Era pleno día. Esperamos todo el día. Aún así, no se veía alma alguna. No se avistaban bengalas, ni se oían sonidos a lo lejos. Solo estábamos Anya, yo y millas de bosque. Un bosque que debería serme familiar, pero de alguna manera no lo era. Decidimos que al amanecer, intentaríamos regresar por nuestra cuenta. Dirigirnos directamente al norte debería llevarnos a uno de los senderos principales, sin importar el ángulo desde el que nos acercáramos. No pude decirle a Anya que yo también había visto a la dama Bluebell. Después de todos estos años, todavía no podía creerlo, aunque había sido tan claro como lo había descrito Anya. Esa noche, me quedé despierto escuchando el aullido del viento. Intenté ignorarlo, pero no pude. No podía dejar de escuchar. Y cuanto más intentaba evitarlo, más lo oía. Y ahí, oculto en la brisa, había algo más. Campanas distantes, instándome a mirar a la dama Bluebell. Al día siguiente empacamos y nos pusimos en marcha. Anya estaba mucho mejor de lo que estaba cuando la conocí, habiendo comido la mayor parte de mis raciones de respaldo. Todavía me quedaba algo, pero tendríamos que empezar a buscar comida pronto. Aún así, el sendero no debería estar a más de unas pocas horas de distancia, como mucho. Pero entonces, nada parecía estar donde debería estar. Caminamos por un claro, pasando sobre árboles caídos y pasto a la altura de las rodillas. Entonces vi algo en la distancia. Llamé a Anya y tomamos un desvío. Era una de nuestras viejas señales de detente. Escucha, mira. No había visto una en años. Estaba un poco deteriorada, pero aún legible. Sin embargo, había sido ligeramente alterada. Alguien había añadido un no a cada línea con pintura azul brillante. No, te detengas. No, escuches. No, mires. Dama Bluebell, no, te llevará a casa. ¿Fuiste tú? No, interrumpió Anya. Eso es nuevo. Llegamos a la misma conclusión. No estábamos solos allí. Continuamos hacia el norte, pero no pude evitar sentir que había algo extraño en toda la zona. Empecé a notar pequeños detalles por todas partes. Ramas rotas y senderos en la hierba. Había un lugar junto a una gran roca que parecía como si alguien hubiera estado durmiendo allí. Las huellas eran bastante distintas. Incluso encontré algunas huellas de pies, y Anya juró que nunca había estado allí antes. Hacia el final de la tarde, estaba preocupado. No solo había más huellas y rastros, sino que estaban más frescos. Disminuimos nuestro paso, y empecé a observar más detenidamente. Necesitaba tener una idea de cuántas personas más había por allí.
Seguí las huellas de unas 3 personas cuando vi otro claro delante de nosotros. Me llevó unos momentos darme cuenta de que habíamos, efectivamente, caminado en círculos. Estábamos de vuelta en el punto de partida. Incluso pude ver la señal de detente. Escucha, mira a lo lejos. Saqué mi brújula, tomé a Anya del brazo y salimos disparados. Teníamos que intentarlo de nuevo. No sé cuándo ni dónde nos desviamos, pero no podíamos detenernos ahora. Seguimos hacia el norte, y esta vez no guardé mi brújula ni por un segundo. Nos establecimos en un trote constante, asegurándonos de que el claro quedara detrás de nosotros. Anya mantenía un ritmo constante, aunque hacía mucho ruido. En un punto, nos detuvimos a beber agua. Miré hacia atrás por un segundo, solo para ver algo a lo lejos. No pude distinguir qué era, pero estaba de pie. No solo de pie. Estaba corriendo. Al principio, no entendimos lo que estábamos viendo. Me llevó varios segundos darme cuenta de que ni siquiera era humano. Era un joven, no mayor de 17, tal vez 18. Pelo áspero, con cortes por todas partes en las piernas y los brazos. Solo llevaba puestos unos vaqueros rotos, oscurecidos por semanas de suciedad acumulada. No corría como la gente normalmente lo hace, estaba encorvado y agitaba los brazos. Seguía haciendo este extraño movimiento con el cuello, como un muñeco de resorte. Nunca se quedaba quieto. A medida que se acercaba, podía escuchar un murmullo constante. No un grito ni un susurro. Era como si estuviera tratando frenéticamente de meter pequeñas palabras en cada aliento exhalado. No podía escuchar lo que decía, solo entendía que se repetía. Anya retrocedió, pero estaba claro que se dirigía directamente hacia nosotros. Fue entonces cuando noté el pedernal afilado en su mano. Antes de darme cuenta de lo que estaba a punto de suceder, se lanzó hacia nosotros. Fue hacia Anya primero, pero ella fue demasiado rápida para él. Mientras ella se agachaba detrás de un árbol, me moví para interceptarlo. Agarré mi pala de campamento del costado de mi mochila y di un golpe salvaje. Cuando nuestro atacante se giró para enfrentarme, mi golpe lo alcanzó justo en el costado de la cara. Hubo un corte más profundo de lo que había anticipado, cortando partes de su oreja. Él retrocedió y cayó. Luchó por recuperar el equilibrio, pero el traumatismo craneal hizo que sus ojos giraran. Su boca seguía abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, formando las mismas palabras una y otra vez. No te detengas. No te detengas, no escuches. Sus ojos se clavaron en los míos. Sus pupilas se dilataron mientras un escalofrío se apoderaba de su voz. Sacudiendo la cabeza, una lágrima escapó de él. No mires, tembló. No mires. Sus ojos se desviaron hacia algo a mi lado. Un pedazo de cinta, colgando de un árbol roto. Mientras intentaba evaluar su herida, él estalló en movimiento. Ya no podía correr en línea recta, se tambaleaba en una especie de galope encorvado, apoyándose contra árboles y troncos mientras huía en pánico. Oí ramas rompiéndose mucho después de que desapareciera de la vista. Anya simplemente se quedó allí, congelada. Intenté poner mi mano en su hombro, pero ella la golpeó instintivamente. Podía ver que estaba al borde de hiperventilar, apenas sosteniéndose. «Solo dame un segundo», dijo. «Por favor». Después de eso, disminuimos la velocidad. Seguía escuchando ruidos a lo lejos. Palabras murmuradas y ramas que crujían. Y a veces, cuando había una ráfaga de viento repentino, había campanas. A veces una, a veces varias. Pero seguimos el rumbo, moviéndonos hacia el norte. Al caer la noche, me di cuenta de que no quería detenerme. Cada vez que me detenía, los sonidos se volvían más fuertes. Las campanas se acercaban. Lo que sea que acechaba en la oscuridad parecía alcanzarnos. Aunque nada saltaba sobre nosotros y ya no había más ataques, tenía este constante sentimiento de malestar, como dormir en una gasolina junto a una vela tambaleante. Anya no lo estaba llevando mucho mejor. Se sentó junto a nuestra fogata durante horas, meciéndose lentamente de un lado a otro. A veces la veía girar la cabeza en una dirección u otra, como si estuviera reaccionando a un ruido repentino que solo ella podía escuchar. Giré y me revolví durante horas, apenas manteniendo los ojos cerrados. Sentía como si la noche nunca terminara. Cuanto más pensaba en ello, más lento parecía moverse el tiempo. Recuerdo mirar al cielo nocturno, esperando ver aparecer la luna. Pero nunca apareció.
Anya me dijo que me despertaría antes de ir a dormir para que pudiéramos turnarnos vigilando. Pero no me sirvió de mucho. Estaba tan despierto como ella. Dormí apenas 1 hora en total. Anya no consiguió nada. Ni siquiera se molestó en armar su carpa. Cuando finalmente me levanté, todavía estaba oscuro afuera. Miré mi reloj de pulsera, pero se detuvo justo antes de la medianoche. Anya seguía despierta, mirando fijamente las cenizas de la fogata. Teníamos suficiente leña, pero ella simplemente no podía de molestarse en ponerla. Me levanté de mi hamaca y me estiré. Han pasado más de un par de semanas, dijo Anya. El tiempo dejó de tener sentido hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la última fecha que recuerdas? A finales de julio, creo. Eso no está tan mal, sonreí. Solo hace unas pocas semanas. Saqué el salami restante de mi mochila y me corté una rebanada. Me senté frente a ella, en el otro extremo de la fogata. Puse un tronco y observé cómo el fuego volvía a cobrar vida. Entonces, algo susurró en lo más profundo de mi mente. Una pregunta obvia que no había considerado. Hasta ahora, había sido demasiado absurdo preguntar. ¿Qué año? Anya y yo nos miramos. Podía ver una dura realización bullendo en el fondo de su mente. Repetí la pregunta. ¿Qué año, Anya? ¿Quién es el presidente? Ella no respondió. Algo frío se arrastró por mi columna vertebral mientras un pensamiento se asentaba. No sabía quién demonios estaba sentado frente a mí, ni qué había visto realmente. Deberíamos recoger todo, dijo, rompiendo la tensión. Todavía está oscuro afuera. A veces se queda así por un tiempo. Mientras Anya empacaba, me sentí confundido. Ella estaba ocultando algo. Si íbamos a salir necesitábamos trabajar juntos. Seguir el sistema de compañeros. Anya, eso no tiene sentido. A veces, se queda oscuro. Ella rompe las reglas para mantenernos aquí. ¿De qué estás hablando? He estado aquí tanto tiempo que ya no sé qué es real. Pensé que podría engañarme para olvidarlo, pero ella no me dejará. Ella está ahí. Siempre está ahí. No dije nada. Anya seguía yendo de un lado a otro, rascándose la cabeza. Escribí el maldito cartel, gruñó. Porque cuando te detienes, ella está ahí. Cuando escuchas, la oyes. Y cuando miras. Anya agarró mi hombro y me dio la vuelta. Cuando miras, ahí está ella. Al principio, no vi nada. Tal vez no quería. Pero había esa duda carcomiendo en el fondo de mi mente, algo en mi cerebro que me decía que estaba buscando algo. Poco a poco, las sombras se retorcieron. Se doblaron fuera de forma, formando algo nuevo. Con cada parpadeo, una imagen se creaba a lo lejos. Una silueta vaga de una mujer esquelética. Algunos mechones de pelo aferrados a un cuero cabelludo deteriorado. Una mandíbula rota que colgaba como un hilo suelto, balanceándose de un lado a otro con una brisa repentina. Un olor agrio se acercó a mí, cubriendo mi lengua con un pico de amoníaco. Y, por supuesto, ahí estaba. Su característico vestido azul, asegurando a todos que no podía haber error. La dama Bluebell. Anya, ¿qué es eso? Miré hacia atrás, solo para ver a Anya retrocediendo. Estaba lista para irse. Se había llevado mi cantimplora, y pude ver mi mochila junto a la fogata, abierta de par en par. Había un miedo palpable en sus ojos, como un animal salvaje. No puedo dejar que me lleve, jadeó Anya. Lo siento mucho. Antes de que tuviera la oportunidad de procesar lo que había hecho, un sonido cortó a través de la brisa del bosque. Campanas. Tantas campanas. Me di la vuelta para ver a la mujer rota y deforme, con su vestido azul cubierto de campanas que tintineaban contra cada rama y raíz que pasaba por encima. Ella no iba a dejarme ir. Se negaba a ser olvidada. No debería haberme detenido. Ni haber escuchado. Ni haber mirado. Di un paso atrás, y ella dio uno adelante. Sus pies apenas tocaban el suelo, flotando a centímetros sobre el musgo. Sus ojos de marfil se clavaron en mí, chillando con desesperación. No me dejaría ir a casa. No podía. Di la vuelta para huir. Corrí, salté, me arrastré, y me forcé a pasar por encima de cada obstáculo. Me enganché el pie en rocas caídas. Caí por una pendiente repentina, dejando caer la mitad de mi equipo. Pasé por un lodazal poco profundo, empapándome hasta las rodillas en agua fría. Me lastimé las manos, los pies y la cara, pero seguí adelante.
y en algún lugar del camino, salió el sol. Jadeando por aire, me di cuenta de que ya no podía escuchar las campanas. Pero en el momento en que me detenía para escucharlas, escuchaba una. No. Grité en voz alta. Deja de pensar. Mordí mi pulgar y grité. No debería escuchar. Pero tampoco debería detenerme. Tenía que seguir adelante. Todo me recordaba lo que mis maestros habían dicho, años atrás. Como el mundo cambiaba cuando lo observábamos. Tal vez si no fuera por la gente que venía a escuchar y mirar, no habría nada que ver allí. Tal vez al mantener a la gente cerca, una parte de su ser colectivo permanecía. No sé cuánto tiempo estuve allí. Al menos un par de días. Seguí adelante, deteniéndome solo para descansos cortos. A veces soñaba con campanas, y me despertaba para escucharlas. El mero pensamiento de Dama Bluebell la atraía hacia mí como una polilla hacia una llama abierta. Oía las campanas mucho antes de verla, pero una siempre acompañaba a la otra. Siempre estaba allí, a un pensamiento fugaz de distancia. Sobreviví comiendo piñas hervidas, raíces y huevos tenidos de curruca. Intenté rastrear mi progreso, pero no había manera de navegar. Terminaba volviendo al punto de partida o yendo en la dirección incorrecta. Vi esa misma señal, en ese mismo claro, al menos una docena de veces. No te detengas, no escuches, no mires. Mis pies se rozaban, y me había crecido una barba tupida. Apenas había dormido, y me costaba formar pensamientos cohesivos. Recuerdo estar sentado junto a un arroyo, sin saber cómo había llegado allí. Tal vez era el mismo arroyo que había visto el primer día que conocí a Anya. Estaba escurriendo mis calcetines y tratando de ignorar mis manos temblorosas. Me sentía tan débil que no podía recordar cómo se sentía la fuerza. Solo volver a ponerme de pie parecía una tarea tan monumental que no podía obligarme a hacerlo. Me resigné a sentarme allí con un pie desnudo en el agua helada. Mi color de piel se desvaneció a medida que mi sangre se enfriaba de un morado doloroso a un azul enfermizo. Me llevó unos momentos darme cuenta de que no estaba solo. Pero no era la Dama Bluebell. Era Anya, al otro lado del arroyo. Me miraba con esta actitud de lástima. Incluso de disculpa. Me llevó unos segundos notar la lanza improvisada que había tallado, usando la navaja suiza de mi mochila. Sin duda. Realmente lo siento, dijo. Después de que se alimenta, se calma. Cuando está tranquila, puede salir. Tuve que traer a alguien nuevo, los demás son demasiado rápidos. Demasiado astutos. Ni siquiera me importaba. No podía maldecir ni gritar. Simplemente odiaba a Anya y lo que me había convertido. Mantuve mis ojos en el arroyo, observando cómo el agua le daba a mi pie un nuevo tono de azul. Simplemente echa una siesta, dijo ella. Recuéstate y deja que suceda. Sin alboroto, sin drama. Apenas escuché. Todo en lo que podría pensar era en ese tinte de azul formándose en el borde de mi dedo del pie. Me hizo pensar en ella. Me hizo pensar en campanas. Me hizo buscarla. Eso es, dijo Anya, preparando su lanza. Solo te daré un pequeño golpecito para asegurarme de que no tengamos problemas. Miré mis manos, cubiertas de costras y magulladuras. Mis calcetines mojados se pegaban a mi muslo. De repente, un dolor atravesó mi pierna izquierda. Un rápido pinchazo de su lanza y mi cuerpo explotó con nervios dañados. Fue como si una ráfaga de electricidad me atravesara, sacándome de mi letargo. Mientras mi sangre se mezclaba con el arroyo, podía sentir mi corazón latiendo fuera de mi pecho. Retrocedí, incapaz de poner peso en mi pierna. Anya retrocedió, manteniéndose lo suficientemente cerca para asegurarse de que Dama Bluebell estuviera correctamente alimentada, y la dama ya estaba allí. Tal vez había escuchado demasiado tiempo, o mirado demasiado. Tal vez era solo el tinte azul de mi dedo del pie. Sea lo que sea, mis pensamientos la habían atraído hacia mí, y esta vez no podía huir. Escuché las campanas arrastrándose hacia mí, y vi una larga sombra cubrir el suelo. Miré hacia atrás por un momento, vislumbrando sus ojos muertos acercándose a mí. No podía correr, pero tenía que intentar algo. Cualquier cosa. Até mis calcetines mojados en una venda improvisada y me la puse lo más apretada que pude. Metí mis dedos mojados en mis oídos y grité. Pensé que si no podía escuchar ni mirar, tal vez ella estaría menos interesada en alimentarse de mí. Me enfoqué en el dolor de mi pierna lo más fuerte que pude, dejándolo envolver mis pensamientos.
Sabía que se acercaba. Mi pulso se volvió loco, suplicándome que entrara en pánico. Pero no lo hice. Hubo el suave toque de un paño contra mi cabeza. Pequeños trozos de campanas metálicas arrastrándose por mi cuerpo, mientras Dama Bluebell pasaba junto a mí. A ella no le importaba a alguien que no pudiera mirar ni escuchar. Pero Anya sí podía. Anya lo hizo. Manteniendo la venda de calcetines puesta, me arrojé sobre mi vientre. Mantuve mis dedos en mis oídos, gritando hasta que mi garganta estuvo ronca. Sentí un golpe en el suelo cuando algo fue arrojado, y pasos rápidos en sucesión rápida. Alguien estaba corriendo. Luego, una parada repentina. Durante lo que pareció una eternidad, solo estuve yo y mis pensamientos. Tal vez ella se escapó. Tal vez ambos lo logramos. Entonces, algo carnoso chocó contra mí. Algo cálido y húmedo. Salpicó mi ropa y manchó mi cara, ahogando el aire con un hedor a sangre. Hubo un eco en el aire, como la vibración de un grito. Pero no me di la vuelta para mirar. No me di la vuelta para escuchar. Y me negué a detenerme. Horas después, me hice una muleta. Presioné musgo mojado en mis oídos y mantuve la venda apretada. Ciego y sordo, me obligué a avanzar. Era solo pulgadas a la vez, y cada paso que daba me atravesaba como un rayo. Y en algún momento del camino, sentí un sendero sólido bajo mis pies. Quitándome la venda, comencé a notar puntos de referencia familiares. Mi reloj comenzó a tic-tac y mi radio cobró vida. Estaba de vuelta en terreno conocido. Tal vez Anya tenía razón, la Dama Bluebell estaba más relajada después de comer. La civilización estaba a la vuelta de la esquina, esperándome para observarla una vez más. Había estado fuera durante 6 semanas. Fue nada menos que el guardabosques Dan quien me encontró, liderando a un grupo de guardabosques por el mismo sendero que había recorrido años atrás. Y sí, tenía perros calientes. Ahora que ha pasado algo de tiempo y mi pierna ha sanado, me he retirado a un puesto administrativo. Mantengo mi exposición al parque al mínimo. No le he contado a nadie lo que realmente sucedió. No solo porque suena completamente insensato, sino porque saberlo podría ponerlos en peligro de verdad. Es posible que no me lleve bien con todos, pero no desearía que nadie fuera en busca de Dama Bluebell. Anya Baker, de hecho, fue reportada como desaparecida de una reunión corporativa, unos 8 años antes. La extraña joven era un misterio. Nadie que coincidiera con su descripción había sido vista durante años. Mirando hacia atrás, parece tan obvio. Anya estaba tan ocupada luchando por avanzar que nunca consideró realmente la primera regla. Simplemente, detenerse. Tal vez hay alguna lección mayor que aprender. Había tantos de nosotros que nunca queríamos que Dama Bluebell se fuera. Nos detuvimos en los senderos para escuchar y mirar, esperando que alguna parte de ella siguiera ahí fuera. Tal vez solo estábamos buscando nuestra infancia. Sé que yo lo estaba. Creo que ella era una especie de conciencia colectiva de creencia, que permanecía en una parte olvidada de cómo solía verse el parque. Una criatura que todos creamos y abandonamos, como el fantasma de alguien que nunca fue realmente. Tal vez el mundo cambie cuando lo miramos. Y a veces cambia cuando no lo hacemos. Y en lo más profundo y oscuro de esos abismos invisibles, las cosas todavía crecen. Inauditas, invisibles e imparables.